Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les vamos a hablar sobre los estatutos de los derechos humanos. Hoy nos acompañan los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, Alexandra Salcedo, Carmín Hualpa y quienes habla, Araceli Charca. Para hablar sobre los estatutos de los derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia, o más conocida como la Corte Interamericana de Justicia, establecida en 1945, ubicado en La Haya. Este es el principal órgano jurisdiccional de la ONU, conformada por 15 magistrados, de los cuales son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, por un periodo de 9 años. En el Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia, en el artículo 65, establece que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas ante la Corte. En el Estatuto, en el artículo 65, indican que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas ante la Corte de cualquier cuestión jurídica. Inciso 2. Que las cuestiones sobre las cuales se solicite la opinión consultiva serán expuestas ante la Corte mediante solicitud escrita. Con dicha solicitud se acompañan todos los documentos que puedan arrojar sobre la luz la cuestión. Es decir, que toda consulta que sea solicitada ante la Corte, estas deben ir acompañadas con todos los documentos para que la Corte pueda tomar su decisión o emitir sus consultas. Artículo 66. Tan pronto se reciba la solicitud de opinión de consulta, el secretario notificará a todos los estados que tengan derecho a comparecer ante la Corte. 2. El secretario notificará también, mediante comunicación especial y directa, a todos los estados con derecho a comparecer ante la Corte y a toda organización internacional que a juicio de la Corte o de su presidente. Es decir, que si toda la Corte no está reunida, el presidente puede tomar esta decisión. Cualquier estado que tenga derecho a comparecer ante la Corte, que no haya recibido la comunicación especial, como menciona en el punto 2, podrá expresar su deseo de presentar una exposición escrita o de ser oídos ante la Corte. Y esto, obviamente, lo decide la Corte. En el punto 4, se permitirá que los estados y las organizaciones que hayan presentado exposiciones escritas, orales o de ambas clases, estas pueden discutir las exposiciones presentadas por otros estados u organizaciones, en forma en que la Corte lo decida, o el presidente, en caso de que toda la Corte no esté reunida. El secretario comunicará oportunamente tales exposiciones escritas a los estados y organizaciones internas y directamente estén interesados. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado puede tener derecho a una réplica, y en caso de que toda la Corte no esté reunida, el presidente puede tomar esa decisión. Y este debe ser debidamente comunicado por el secretario, ¿cierto? La Corte pronunciará sus opiniones consultivas en audiencia pública, previa notificación al Secretario General de las Naciones Unidas, a los representantes miembros de las Naciones Unidas, a otros estados o a las organizaciones internacionales que directamente están interesadas. Artículo 68. En el ejercicio de las funciones consultivas, la Corte se guiará además por las disposiciones de este estatuto, que rigen en materia contenciosa en la medida en que la Corte las considere. para empezar, se tiene que fue aprobado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos mediante la Resolución 448. Se tiene que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno periodo, en la cual fue celebrada en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979. Esta surgió en noviembre de 1969. En Costa Rica, con el fin de proteger los derechos de las personas en el continente americano, la cual fue redactada en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Sus funciones son examinar los casos, emitir sentencia de los casos a los estados responsables de la violación de los derechos humanos y dar seguimiento a las sentencias. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62, 63 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención. ¿Cuáles son los países sujetos a su jurisdicción? Argentina, Barbados, Guatemala, Costa Rica, Chile, Brasil, Colombia, Dominicana, entre otros. ¿Cómo son sus resoluciones? Primero tenemos las infracciones a la Convención de los Derechos Humanos, a los países que harán ratificado el tratado. Siguiente, tenemos a la violación de los derechos humanos, los cuales son considerados como establecidos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Quién puede acudir al tribunal? Solo los estados y las partes y la comisión. Ya. Y así concluye nuestra sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.